Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón, dice la palabra de Dios. Pero el varón es la cabeza de la mujer. ¿Ves? No dice que Cristo es la cabeza de la mujer, es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, la mujer tiene que estar sometida a obediencia. Esa es la palabra de Dios. Efesios 5, 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oiga, aquí dice la palabra que la mujer se someta a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí una vez más menciona que el marido es la cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual es su cuerpo y es su Salvador. Aquí manda a las mujeres a que se sometan a su marido como al Señor. Muchas mujeres dicen, yo te amo, Señor, a ti, pero a mi marido no me someto a ese para nada. Si hacen, cuando dicen así, o aún así piensan en su corazón, es porque hay esclavitud. Y es maldad, y es rebeldía. Bendiciones. Les saluda el pastor Francisco Gómez de la Iglesia Jesús Rey de Reyes, Ministerio de Sanidad y Liberación. Hoy continuamos nuestra serie llamado a ser un discípulo. Estamos en la enseñanza número 15 y el título de hoy es Mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos sobre el matrimonio. Hoy estaremos compartiendo, hablando de los diferentes mandamientos que el Señor ha dado en este tema. Este es un tema en realidad controversial un poco, ya que por el tiempo tan feo que vivimos hay mucha confusión. El matrimonio, pues todos sabemos que es sagrado, pero el diablo aborrece lo que es sagrado. Entonces, en este tiempo que la maldad es muy grande, él tiene mucha estrategia, hay mucho que vencer para poder tener verdaderamente matrimonio bendecidos conforme a la palabra de Dios. Ahorita la verdad que el mundo yo diría que está ahorita diseñado, porque es el tiempo final, está ahorita de la manera que el sistema actual más que nada está diseñado. Es para oponer todo lo que es santo, todo lo que es bueno. El sistema es totalmente pervertido, el sistema actual. Pero me refiero en el sistema en general. Y está estratégicamente diseñado para hacer casi imposible el que haya una verdadera santidad en casi en todas las áreas, incluyendo en el matrimonio. Son muchas cosas de las que más adelante que sea posible les voy a compartir, pero hay mucha manera en la que desafortunadamente, por la maldad que hay, por la estrategia que el diablo tiene, pues todos hemos pecado y le hemos abierto la puerta a muchos espíritus inmundos del tipo esposos y esposas espirituales. Y esos demonios van diseñados a destruir la familia, incluyendo desafortunadamente el feminismo. El movimiento feminista es totalmente diabólico, le abre la puerta a Jezabel, a muchos otros demonios que también destruyen el matrimonio. Y el punto es que en sentido general los matrimonios actuales están en total desorden. Es raramente encontrar un verdadero matrimonio donde las cosas están bien. Yo miro muchos matrimonios que aparentemente las cosas están bien, pero están bien, ¿saben por qué? Porque el hombre se está sometiendo a la mujer. O sea, es un matrimonio que espiritualmente está en rebeldía absoluta contra Dios, pero en lo físico, porque el hombre se somete a la mujer a todo lo que dice, no sabe que al hacerlo se está sometiendo a Jezabel. Por eso muchos matrimonios están más, supuestamente, lo que están supuestamente bien, entre comillas, es porque están en desorden espiritual y la mujer es la que manda y dice todas las cosas y el hombre se somete. Es un matrimonio que está en realidad maldecido, pero ante los ojos comunes, pues se mira que todo supuestamente está bien, pero es porque el hombre está complaciendo en toda la mujer, en cosas que al hacerlo se está rebelando contra Dios, ambos. Pero ese es otro tema más adelante. Pero el punto es de que estamos en temas muy, muy delicados, porque el matrimonio es ante Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando se unen, si ambos deciden unirse en matrimonio, ya son un matrimonio. Cuando se unen, ya están casados espiritualmente. Pero un poquito más adelante hablaré más al respecto. Por ejemplo, en Mateo 1:20 dice la palabra: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor, diciendo a José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer,
porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí, José, el esposo de María, la que concibió al Señor conforme a la carne, dice que un ángel se le apareció en sueño y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que lleva es del Espíritu Santo. Es decir, José recibió a María su mujer. Él no fue que fueron a la corte, no, y el Señor Jesucristo no nació de fornicación. O María tampoco fornicó. El Señor no hubiese venido conforme a la carne en una mujer fornicaria. Prácticamente, un ángel de Dios, no un hombre, se le apareció y le dijo: José, no temas recibirla por mujer, porque el niño que espera es del Espíritu Santo. Mas ellos no fueron a la corte para ser casados. Es ahora que ponen que no, que si tú no vas a la corte tú no estás casado. Eso es mentira, que a lo que manda Dios. Pero entonces también miraremos más adelante en otras escrituras, como la palabra dice claramente que lo que ha unido Dios tampoco lo separa el hombre. Pero entonces si van a la corte y ya se separan y ya están divorciados. Entonces el punto es que aún para casar, el casamiento de la corte es contrario a la palabra de Dios. Pero aún el divorcio de la corte también es contrario a la palabra de Dios. Porque la palabra dice: lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre. Pero el hombre dice: sí, yo te puedo separar, yo te puedo divorciar. También están como quiera en ambos lados, tanto en el momento de casar como en el momento de dividir, de divorciar, están contrarios a la palabra de Dios. Pero si miramos también que en este tiempo que prácticamente ya vivimos Sodoma y Gomorra en el mundo entero casi, porque los hombres y los hombres lo casan, y las mujeres la casan. El Señor dice que creó hombre y mujer, pero ahora la corte y el gobierno dicen que son mujer, hombre, y que hay como supuestamente 4 géneros más, que nunca se escuchó de ellos en la historia del mundo, pero ahora crearon otros géneros nuevos en los últimos años. Y el mundo y la corte dice: sí, está bien, y sí se pueden casar los dos y se aman supuestamente. Pero ustedes piensan que porque la corte le dé un papel a un hombre y a otro hombre de que están casados, ¿ya están casados delante de Dios? No, ese matrimonio es inválido, porque el matrimonio es ante Dios, no ante el hombre. Y ese matrimonio pues claramente está totalmente en contradicción a la palabra de Dios. En la corte le dan un papel de matrimonio a una mujer y a otra mujer si van a casarse. ¿Ustedes piensan que porque esas mujeres tengan un papel de matrimonio están casadas ante Dios? Pues no, el matrimonio es ante Dios y ese matrimonio no está conforme a la palabra de Dios. Al contrario, dice la palabra que el Señor lo entregó a una mente reprobada para que hagan lo que es deshonroso contra su propio cuerpo. Es una deshonra ante Dios, es algo vergonzoso, es algo fuera de lo ordinario y de lo natural. El que un hombre esté con otro hombre es algo abominable. Igual es abominable que una mujer esté con otra mujer, pero en el mundo le dan papel de matrimonio. Ese papel no significa nada ante Dios. Ese papel es abominable tanto como el matrimonio mismo. Y abominable es también el que le da el papel de matrimonio a esos dos. Están todos en pecados y pecado de muerte. Entonces, el matrimonio verdadero es ante Dios. Y no es necesario ir a una corte para ser casado. El que tú vayas a una corte, es más, el que venga supuestamente a una iglesia y le case a la iglesia, eso tampoco lo hace a su matrimonio bendecido. Al contrario, muchísimos se casan por la iglesia católica supuestamente. Con solamente hacer eso, ese matrimonio está maldito. El matrimonio es ante Dios. ¿Quieren bendición en un matrimonio verdadera? Es sencillo. Arrepentirse de sus pecados y que el hombre y la mujer se humillen delante de Dios y vivan una vida conforme a su palabra. Si ambos se arrepienten del pecado y guardan la palabra de Dios, entonces ese matrimonio es bendecido. Y ese matrimonio no tengan un papel de hombre o no hayan ido a alguna iglesia, algún pastor para que lo case, de todas maneras ese matrimonio es bendito. Si temen de Dios y guardan su palabra. Mateo 5, 31, 32. También fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. A menos que el hombre, es importante, muy importante, porque si miramos, el Señor nos da un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí en las Escrituras. Y para llegar al contexto correcto y a la revelación completa en realidad, lo necesario es leer cada palabra. Y cuando leemos todas las palabras, cuando leemos todas las Escrituras, entonces ahí podemos llegar a la verdadera revelación. En sentido general, claramente si es, como dice esta palabra verdadera,
de que si por el gusto uno, oh, es que esta mujer que tengo ahorita es muy fea, o encontré otra más bonita y voy a repudiar esta para casarme con la otra, hace que ella adultere y es pecado. En sentido general, con la excepción de algunas excepciones, si uno repudia a su esposa o si la esposa repudia a su esposo, en realidad hace que el cónyuge adultere, y si ellos se unen con otra persona también adulteran. Pero aquí hay muchas profundidades, que estamos en el tiempo final. También la palabra dice en otra escritura que el que no esté dispuesto a perder a su esposo, a su esposa, perdón, a su padre, a hija, todo por él no es digno de él. Pero también el Señor dice en otra escritura que el que pierda a esposa y todo por él recibirá 100 veces más. Todavía le habla de una recompensa. Ve, por un lado aquí el Señor dice que el que repudia a su esposa adultera. Pero luego dice que el que no esté dispuesto a perderla no es digno de él. Pero luego también dice que el que pierda a su esposa por él recibirá 100 veces más. ¿Hay contradicción o no hay contradicción? No hay contradicción en la palabra de Dios. Pero sucede que el Señor nos manda, por ejemplo, que respetemos al rey, ¿verdad? Como en la Biblia. En el tiempo de Daniel hay que respetar al rey. Pero el rey le mandó que adoraran una imagen. En ese momento dijeron los hombres de Dios, preferimos morir antes que adorar esa imagen. Entonces al hombre, el Señor lo manda a hacer esto con su esposa. Pero ¿qué tal si la esposa se revela? ¿Qué tal si pasa como ahorita en este tiempo final, más que nunca antes, que hay un movimiento feminista, Jezabel, en su trono, y desafortunadamente ha envuelto al mundo entero, y usando muchas otras cosas, tácticas, traumas, sí, muchos hombres maltratando a las mujeres y muchas cosas, pero el punto es que el diablo ha hecho un caos, al punto que justifica muy claramente los corazones de las personas, pues que la mujer tiene que ser la que gobierna, y que la mujer puede más que el hombre, y muchas cosas como estas. Pero resulta que si algún hombre, claro, pues nacimos en este mundo final, tiempo final, en este tiempo final donde hay mucha maldad. Muchos de los matrimonios se iniciaron cuando estaban los dos en el mundo, los dos en engaño. A veces estaban en la iglesia, pero en una iglesia en apostasía, que es lo mismo que estar en el mundo, en el engaño. O se iniciaron estando totalmente en engaño. Y bueno, resulta que después de un tiempo se acercan al Señor. Y se resulta que ahora que este hombre se vuelve discípulo de Jesucristo, y este hombre verdaderamente está dispuesto a morir por Cristo, sucede que si alguno se hace discípulo y resulta que está casada con una de las mujeres que está muy atada por el feminismo, que es Jezabel, una mujer que esté muy fuertemente atada por el espíritu jezabélico, no hay un mayor insulto para una de esas mujeres que usted ponga a cualquier otra cosa primero que a ella. Porque para una mujer que está bien atada, ella es la diosa. Ella tiene que ser tratada como que ella es primero que Jesucristo. Y si alguno se atreve como a poner a Jesucristo primero, ese matrimonio es como que cayó una bomba atómica en ese lugar y va a haber muchas explosiones. ¿Quieren ver una mujer enojada? Que tenga una personalidad jezabélica, que esté bien atada por ese demonio de feminismo. Pongan a Dios primero como Él manda en su palabra. Y van a mirar que inmediatamente, si en este momento, vamos a decir que de cada 1.000.000 de pastores, si verdaderamente ponen a Dios primero y renuncian a sus religiones para seguir la verdad de la palabra de Dios, el mismo día o en menos de una semana hay como 900,000 y pico de esos matrimonios que van a estar en proceso de divorcio. Porque la mayoría de esas mujeres que están supuestamente muy bien, no tolerarían en lo absoluto que sus esposos se vuelvan discípulos de Jesucristo. Son religiosos. Y la mujer está de pastora y está haciendo ciertas cosas que no tiene que hacerla. Y la mujer es la que manda en la casa, y la mujer es la que manda en la iglesia, y la mujer es la que dice todo. Esa es la razón por la que muchos de los pastores supuestamente están bien en sus matrimonios. Esa es la razón, pero porque está totalmente en desorden, en desobediencia a la palabra de Dios. Pero si se someten a la palabra de Dios, si verdaderamente dicen no a la vanidad, si dicen no a la vanagloria, estas personas que están bien atadas por Jezabel, no toleran la simpleza, no toleran el que uno esté verdaderamente enfocado en Dios. Ellos se enfocan el dinero, lo material, es imposible. Ellos no pueden ver. Una mujer muy atada por Jezabel es como un pez fuera del agua si el marido se enfoca en lo de Dios y no en el dinero. No lo tolerarían, lo aborrecen al siguiente día y lo abandonan, porque se está enfocando en lo de Dios. El punto es de que en casos como esos, si somos llamados como discípulos de Jesucristo y resulta que ya tenemos un matrimonio que inició mal porque lo conocimos en el mundo, la palabra manda no unite a yugo desigual con el incrédulo, porque ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Pero desafortunadamente, ¿qué hacemos si ya no casamos? Estábamos perdidos, no estábamos en yugo desigual en ese momento, porque estábamos los dos en el mundo, los dos engañados.
Pero resulta que luego uno sí se vuelve a Cristo, su discípulo, y el otro no. Entonces ahí ya hay una unión desigual. Y especialmente si es el hombre que tiene llamado de discípulo y verdaderamente dice, Señor, heme aquí. Y el hombre está dispuesto a renunciar a todo por Cristo. Ese es un matrimonio que va a tener dificultades. A menos que con la gracia de Dios se gane el alma de la esposa para el Señor, es un matrimonio que termina en separación, en peleas, es un desastre, un caos. Y ya sobre Jezabel habrá un libro completo y varias enseñanzas acerca de ella, porque ese demonio tiene mucha maldad, es uno de los espíritus número uno que está asignado a destruir no solamente los matrimonios, pero también la iglesia del Señor. Así como la palabra de Dios estaba asignado, mató a muchos de los profetas de Jesucristo y amenazó con matar a Elías. Es uno de los demonios que tiene esa asignatura de tratar de destruir a los siervos de Dios con mayor ministerio. Mateo 19:3-6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ve, aquí no habla de que tiene que ir a la corte, de que tiene que tener un papel, que si no hay computadora para imprimir ese papel y si no hay tinta para que se firme ese documento, ya tú no estás casado. Eso no dice nada de esas cosas. Hay ciertas cosas que si ya las queremos hacer con entendimiento, queremos celebrar, no sé, porque tenemos quizás las finanzas y ya se aman y quieren agradecer a Dios porque se están uniendo, se van a unir hoy en matrimonio y quieren hacer una pequeña celebración sin pecado, sin todas las cosas que hacen en el mundo, porque si se ponen a poner la música del mundo y a beber y a hacer todas las cosas que hacen allá afuera, usar droga, ese matrimonio lo que van a hacer es que lo van a maldecir antes de iniciar. Por si quieren hacer una celebración ahí en santidad y compartir un poco y darle gracias a Dios porque se están uniendo en matrimonio, pues no pasa nada. Pero estas cosas no son necesarias para que haga un matrimonio verdadero. Eso es algo opcional, si se puede, si se quiere, pero no es necesario. José y María, por ejemplo, no hicieron fiesta. Por lo menos que se sepa, Abraham y Sara no creo que hicieron fiesta. Y así muchos otros en la Biblia, aún de los siervos de Dios, no se mira que hicieron fiesta. Estas cosas no son necesarias. Es algo opcional, si tiene la oportunidad, se hace ciertas cosas, pero no es necesario. Primera de Corintios 7:10-16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no estará el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Ve, aquí dice la palabra. Si uno está unido a una mujer incrédula o la mujer incrédula a un hombre incrédulo, si ellos quieren estar con uno, si ellos consienten estar con uno, asumiendo que no están interviniendo tu caminar con Dios, muy importante. En el momento de que ellos se oponen vehementemente a que tú sirvas al Señor, a que tú tengas una relación con Dios, en ese momento tú estás libre de ese matrimonio si te quieres separar. Porque Dios es primero. Es mejor ir al horno de fuego como los hombres temerosos de Dios que estar con un hombre o una mujer y que luego el cuerpo de nosotros se queme en el infierno. Porque si el hombre o la mujer se opone vehementemente a que tú seas una discípula, un discípulo de Dios, pues tú tienes dos opciones. Tú te quedas con el hombre o te quedas con la mujer, pero te vas a quemar en el infierno. Es tu decisión. ¿Prefieres el matrimonio o prefieres a Cristo? Ahí es que se cumple la palabra, que el que no esté dispuesto a dejar todo por él no es digno de él. Que si alguno quiere ser su discípulo o su discípula, tiene que tomar su cruz para servirle. Y que el que ame más a padre o madre, si el papá o la mamá se dice, no, porque yo no quiero que tú seas una discípula. Tú tienes que seguir siendo católica, o tú tienes que seguir siendo pentecostal, o tú tienes que seguir siendo tal cosa. Pero ya ustedes conocen que hay un mejor camino y verdadero. Y si ustedes no prefieren perder a papá, a la mamá, a la esposa, al esposo por Cristo, no pueden ser su discípulo. Entonces ustedes entienden que hay mandato, no hagas esto.
o hay mandato, haz esto. Pero si esto se opone a nuestra relación con Cristo directa, Jesucristo es primero que ese mandato. O sea, hay un mandato, pero hay un mandato sobre todos los mandatos, que es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Es nuestra fidelidad a Él sobre todas las cosas. Es amarlo a Él sobre todas las cosas. La palabra, como la leemos, manda al hombre que ame a su esposa como a sí mismo. ¿Correcto? A mi esposa, a nuestro cónyuge lo tenemos que amar como a nosotros mismos. Pero la palabra manda que amemos al Señor más que a nosotros mismos. Entonces amamos a la esposa como a nosotros mismos, pero como a Cristo lo amamos más que a nosotros mismos. Si la esposa se opone a nuestra relación con Jesucristo, Jesucristo es primero. Nos quedamos con Cristo antes que con la esposa. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizá harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizá harás salvo a tu mujer. Pues aquí claramente la palabra manda que si ya uno está unido a un incrédulo, que no se separe. Pero muy importante, si tú estás soltero o estás soltera, no te unas a un incrédulo. Si lo haces, estás pecando. Si ya resulta que estaban unidos antes de conocer al Señor, o se unieron todavía supuestamente en una iglesia, conozco muchos casos en el que se unieron estando en la iglesia cristiana supuestamente ya, pero estaban en una iglesia en apostasía. En pocas palabras, aunque ya estaban supuestamente conociendo de Dios, eran los dos incrédulos. Es como unirse en la iglesia, conocerse en la iglesia fariseo, de los fariseos y los saduceos, ya son creyentes, pero son incrédulos porque no conocen, no son verdaderos discípulos. O sea, cuando llegan a un lugar donde sean verdaderos discípulos de Jesucristo, que miran la doctrina de los discípulos, es como un nuevo inicio. Entonces la incredulidad del esposo o de la esposa, ahí es expuesta. Y entonces ahí viene la batalla. Si se resulta que es así, de que se conocieron en la iglesia o en el mundo, pero el punto es que estaban engañados, pues ya en ese caso, aunque sea la esposa que así se arrepintió y se volvió una discípula y el esposo no, pues la palabra manda no te separes. Si resulta que ninguno eran católicos o no eran nada, estaban en el mundo y ya se unieron, pero se arrepintió uno primero, el esposo o la esposa no abandona a su esposo, o el esposo no abandona a su esposa. Pero muy importante, pero es muy importante, tú no abandonas a tu esposa, ni la esposa abandona a su esposa, siempre y cuando ellos no se opongan a tu relación con Cristo. En el momento hay una línea que no se puede pasar. Esa línea es todo lo que se oponga a nuestra relación con Jesucristo, primero Jesucristo. Bueno, primero Jesucristo para los que somos discípulos de Jesucristo. Primero Jesucristo para los que somos llamados a entrar por la puerta estrecha que pocos entran. Primero Jesucristo para aquellos que serán llamados, escogidos y fieles. Porque el que no tenga a Jesucristo primero que su esposo y que su esposa, que sus hijos y que sus hijas, que su papá y su mamá, y aunque su propia vida, no puede ser su discípulo. Por lo tanto, es una persona que aunque diga, Señor, yo te amo, al final no va a ser agradable. No va a ser agradable. Él no es hombre para mentir. Y su palabra dice claramente que el que no está dispuesto a perder su propia vida no es digno de él. El que ame su propia vida más que a él la perderá. Pero el que pierda su vida por amor a él la encontrará. ¿Me pueden entender? ¿Alguien que esté de acuerdo con lo que comparto o alguno está en desacuerdo? Si piensan otra cosa, por favor, dejen su comentario debajo del video. Quiero escuchar si piensan ustedes que hay que amarse más a sí mismo que a Cristo. O que hay que amar más al esposo o a la esposa que a Cristo. O que hay que amar más a los hijos o a las hijas que a Jesucristo. Si alguno piensa de esa manera, me gustaría escucharlo. Escríbalo. Y lo que está de acuerdo conmigo, diga, sí, pastor, usted está correcto. Mateo 10, 11 al 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es muy importante porque aquí prácticamente ya ellos habían adoptado la actitud de que, a veces tomaban una mujer. Y si por alguna razón el diablo hacía, aún el mismo día que se casaban, la mujer siendo virgen todavía, y ya prácticamente ya la querían repudiar al siguiente día. No, vete, es que no me gustó estar contigo, es que no, ya se casaron, no, y ya el siguiente día la querían repudiar a la mujer, nada más por el gusto prácticamente. Claro, es pecado, es maldad. Entonces, muchas de las cosas que estaban haciendo eran totalmente diabólicas. No estaban repudiando a una mujer porque la mujer
oponía completamente el que recibieran a Dios. O la mujer no repudiaba al hombre porque ese hombre estaba totalmente poseído por el diablo y aborrecía aún el nombre de Jesucristo. O aborrecía que la mujer estuviera en ayuno y en oración, o que la mujer no quisiera, no sé, cometer inmundicia sexual, que cometiera, no sé, hasta trío. Hay personas que se me han acercado, que mi esposo está muy enojado porque quería que estuvieran mirando pornografía y quiere que yo haga sexo oral y quiere que yo cometa sodomía y por eso está muy enojado conmigo. ¿Ve? Si no estaban repudiando al marido porque el marido lo quería llevar a pecado. Si repudian al marido porque el marido quiere que ustedes peque, eso no le es pecado, él es bendición. Si el marido repudia a su mujer porque la mujer quiere hacer lo que es pecado también y si no está de acuerdo ya se enoja, pues ¿sabes qué? Jesucristo es primero. Ve, peca tú sola, pero yo no voy a pecar contigo. Es lo mismo la mujer. El marido quiere que pequen, no, ve, peca tú solo, pero yo no voy a pecar contigo. La mujer tiene que someterse a su marido como al Señor, dice la palabra de Dios, pero el Señor no te va a pedir que peque. Y si el marido te pide que peque, en ese momento tú no estás sujeto a él. En ese momento, tan pronto se cruza esa línea de que la persona, el cónyuge, quiere que tú peques, en ese momento Jesucristo es primero. Y la paga del pecado es muerte. A menos que quieran morir, sigan a su esposo o a su esposa. Pero si quieren vivir en ese momento, yo lo siento mucho, yo sí te respeto y deseo complacerte en todas las cosas. Pero esto que tú me estás pidiendo es contrario a la palabra de Dios. En este momento, desafortunadamente, no te puedo complacer. Marcos 10, 11 al 12. Y le dijo, llévale la misma. Mateo 19, 28 al 29. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mira aquí, yo quiero que ustedes miren un pequeño contraste, pero que a la vez, espero que yo les pueda traer claridad a sus mentes, que no hay contradicción en la palabra de Dios. Aquí el Señor está diciendo que el que deje a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, tierra, bienes, Él todavía lo va a recompensar. Está hablando de una bendición abundante, multiplicada para aquellos que hacen estas cosas. Pero esto no es para todos los casos. Esta escritura primordialmente es para aquellos de nosotros que tenemos un llamado, y a la vez es para todos. Yo diría que se va a cumplir más en lo que tenemos un llamado. Porque una vez más, el matrimonio supuestamente está bien, la familia está bien con mamá, con los hijos. Pero en el momento que alguno de ustedes decida ser un discípulo, una discípula del Señor, ya ustedes van a mirar que se va a cumplir otra palabra, que en una casa habrán 3 contra 2 y 2 contra 3 en este tiempo final, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Aquí esta palabra es para todos nosotros, que por causa del Señor, si estamos en una religión, ok, todo está bien supuestamente la familia, pero ya decidimos ser discípulos de Jesucristo y recibimos revelación de toda la maldad que el diablo tiene, de los días paganos, de que ya la Navidad es del diablo y no quieren celebrar la Navidad, por ejemplo. En ese momento la familia se vuelve contra ti. Hay muchos cónyuges estando en la iglesia siendo pastores por 20, 30 años, pero están engañados, están en apostasía. En el momento que le llega la revelación que Santa Claus es Satanás, al que celebra la Navidad están adorando a Satanás. En ese momento, si la mujer dice, yo no voy a celebrar esto ya porque la verdad, yo no sabía que Santa es Satán. Yo no sabía que Santa es Satanás. Yo no sabía que ese viejo mentiroso vestido de rojo es el diablo. Yo no voy a celebrar eso más. En ese momento el hombre se pone como una fiera y casi quiere divorciar a la mujer. O los hijos se ponen, ¿cómo que no vamos a celebrar la Navidad si ese es mi mejor momento del año? Y ahí viene el pleito. Y el punto es que cuando verdaderamente, si nos volvemos discípulos del Señor, si verdaderamente entendemos la verdad, hay división en la familia, hay división. A menos que con la gracia de Dios se vuelva toda la familia a Cristo. Los que se vuelven al Señor, pues ahí va a haber mucha unidad y hermandad. Y con la misericordia de Dios, así será la familia de muchos de ustedes. Pero conforme a la palabra también, en la familia de muchos de nosotros no será así y habrá división. Y el que no esté dispuesto a perder a todo por Cristo no es digno de Él. No es lo mismo ser religioso o religiosa a ser un discípulo del Señor. Los discípulos vivimos conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos vida en abundancia. Por eso somos usados por Dios para hacer la obra que Él hacía. Porque entendemos la palabra y estamos dispuestos a pagar el precio.
Amamos más a Él aún que nuestra propia vida. O sea, aquí el Señor, en otra escritura manda, ama a tu esposa, mujer, ama a tu esposo y sométete a él. No te divorcies, no te separes. Pero aquí dice, el que le deje recibirá 100 veces más. Poca palabra, tiene que guardar todos estos mandamientos. No te separes, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tu mamá, honra a tu padre. Sí. Pero el hecho, en ese momento que el padre o la mamá dice, si sigues al Señor, si tú dejas el catolicismo, tú dejas esta religión, la adventista, la bautista, la mormona, la pentecostal, la asamblea de Dios, los testigos de Jehová, si tú dejas mi religión, ya tú no eres más mi hijo. Madre, yo lo siento mucho, pero Jesucristo es primero en ese momento. El que hace esto recibirá 100 veces más en esta generación. A los que están dispuestos a perder la familia por Cristo, para esto Él abre esta bendición, y una bendición abundante, 100 veces más. Si tú perdiste a tu mamá, pero vas a recibir prácticamente 100 mamá. Perdiste a tu papá, vas a recibir 100 papá. Perdiste a tus hijos por causa de mí, pero vas a recibir prácticamente 100 hijos más. Tuviste que dejar la tierra porque allá la familia se rebeló y prácticamente te querían matar porque tú te hiciste del Señor. Deja eso perdido, pero vas a recibir 100 veces más tierra. En pocas palabras, el Señor habla promesas para aquellos que están dispuestos a perder lo que Él mismo manda, que primero amemos y obedezcamos. Pero si esto se revela contra Él y dejamos esto que amábamos por Él, recibimos una bendición. ¿Pueden entender eso? No hay contradicción. No hay contradicción cuando los hombres en el libro de Daniel desobedecieron al rey. Es prácticamente lo mismo aquí, pero en un diferente contexto. Ellos tenían que someterse al rey, porque la palabra manda, sométete a tu rey, obedece al rey. El no obedecer a las autoridades es rebeldía. Pero sucede que el rey quería llevarlo a ellos a pecar. Por eso mejor preferimos morir antes que obedecerte en este momento. Entonces es lo mismo. Tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que honrarlos, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que amar a la esposa, al esposo y a todos. Pero en el momento que ellos se rebelen o que nos quieran llevar al pecado o alejarnos de Dios, Jesucristo es primero. ¿Me pueden entender? No hay contradicción en la palabra de Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Y Él es primero sobre todas las cosas. Él tiene que ser primero que nosotros mismos, para nosotros mismos aún. Él tiene que ser primero que nosotros mismos. ¿Alguien entiende esto? ¿O está muy difícil? Está muy difícil de entender lo que comparto. Colosenses 3, 18 al 19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Aquí la palabra manda a las esposas que se sometan a sus esposos. Y mirarán una otra vez que las esposas deben de someterse a sus esposos. Pero en mucho más de la mayoría de los matrimonios no es así en este momento. Pero estoy hablando de los matrimonios que conocen supuestamente al Señor, matrimonios cristianos. No es así. En la mayoría de los matrimonios es la mujer que manda. En la mayoría de los matrimonios es la mujer que tiene control, desde las finanzas, en todas las áreas. En la mayoría de los matrimonios es la mujer que ahorita está mandando. En la iglesia, la mayoría de las iglesias es la mujer la que manda. El hombre es supuestamente pastor, entre comillas, un título. La mujer es la que se para a predicar, la mujer es la que ministra, la mujer es la que dice, mira, esto, aquello. Al mismo pastor, la mujer es la que le dice. Y hay de la mayoría de los pastores que dicen, no, esto no se va a hacer, porque te trae esta Jezabel y no tolera un no. En el momento, muchas mujeres la miran sumisa y todo muy bien. Pero en el momento que el marido le dice, mira, esto no, ya es como se arma una revolución en esa casa y hay un pleito casi de divorcio. Ahí está amenazando al marido, te voy a dejar, te voy a acusar, porque hay maldad, hay maldad. Los matrimonios en este momento están en mucho desorden. O sea, no tenemos, los hombres, aquí no manda a los hombres a que no seamos duras con nuestras esposas. ¿Pero por qué es esto? Porque las mujeres son un vaso más frágil, son más sensibles. Por eso el hombre es la cabeza. El hombre tiene que ser la cabeza del hogar. El hombre tiene que ser la cabeza en la iglesia. Si el Señor manda al hombre a ser cabeza del hogar, pues cuánto más pondrá al hombre de cabeza de su iglesia. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Porque la mujer es más frágil. Por eso la serpiente no vino al hombre en el jardín, vino a la mujer. Las mujeres son más emocionales, son más sensibles, son más frágiles. El diablo no fue a donde el hombre para engañarle primero, engañó a la mujer, pero entonces la mujer es la debilidad del hombre. Si escuchamos a nuestra mujer y hacemos lo que nos dice, y ya el diablo le engañó, caemos nosotros a través de ella, otra vez se cumple. Eso es lo que yo he mirado en este ministerio ya de más de 7 años ministrando las almas.
que en muchísimos casos, el enemigo engaña a la mujer y a través de la mujer manipula al hombre. O el enemigo tiene a la mujer bien atada y a través de la mujer el hombre también está esclavo, porque el hombre no se puede, por miedo a perder a su esposa, se somete a todo. Pero no se está sometiendo a la mujer cuando eso pasa. Es a Satanás que se está sometiendo a través de su esposa. Y todo está en desorden. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como acuedera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. Aquí nos manda la palabra a los hombres, que le demos honor a la mujer como un vaso más frágil, porque esas son ellas, son un vaso más frágil. Tenemos que cuidarla. Somos nosotros los hombres que tenemos que estar peleando con el diablo en el frente. Ellas son ayuda idóneas, pero ella detrás, que los dardos que el diablo nos manda, que nos lleguen a nosotros los hombres, si nosotros no lo podemos resistir esos dardos, pues menos lo van a resistir ellas, que son más frágiles. Nosotros tenemos que pelear en el frente. Efesios 5:25 al 26. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Una vez más, otra palabra que manda a los esposos a amar y a cuidar a sus esposas. Primera de Corintios 7:3 al 5. El hombre debe cumplir su deber conyugal con sus esposas, e igualmente la mujer con su esposo. Aquí dice la palabra que no se deben de negar al uno al otro. En este tiempo también, oh no, es que yo no te quiero ahorita, yo no, y se están negando constantemente, pero es por manipulación del diablo. Al final de cuentas, como le digo, lo he mencionado ya varias veces, los matrimonios están en desorden. Pero es porque hay muchos traumas, hay muchas heridas, hay mucho control diabólico, tanto en el hombre como en la mujer. Se requiere libertad. Ahorita es como, los matrimonios están como la iglesia en este momento, totalmente desordenado, totalmente fuera de orden, totalmente mal en realidad. Están mal. Y eso es la mayoría, son pocos los matrimonios que verdaderamente están en orden conforme a la palabra de Dios. Y ese orden, en realidad, no puede llegar porque detrás del feminismo, detrás de ciertas cosas que ya hemos permitido todos, hay demonios muy fuertes de control mental. Detrás de cosas que pasaron en la niñez, traumas, heridas, hay demonios de control mental muy fuerte. Detrás de cosas que pasaron en ocasiones, que no le pasaron a ustedes. Por ejemplo, hay personas que yo ministro sanidad emocional, y a veces no él o la mujer fue violada, o fue maltratada, o fue abandonada, o pasaron cosas extremas, muertes, muerte de los padres. A veces no pasó en ellos, pero pasó en las generaciones pasadas. Y pasa que por alguna razón, aunque la persona directa no ha vivido ese trauma, como quiera, los demonios que están en la familia de trauma, de herida, de confusión, que causan un tipo de locura, están afectando a algunas de las personas del presente, aunque ellos no fueron traumatizados. Pero el punto es que por estas heridas y traumas que tienen que ser sanadas, son espirituales. Hay mucho desorden en los matrimonios, en la iglesia. Por eso muchos hombres no tienen control de sí mismos y muchas mujeres tampoco tienen control de sí mismos. Por eso no, aunque la mujer, porque yo miro muchas damas que dicen, pastor, ya yo sí quiero ser obediente. Yo sí era pastor muy jezabélico. Algunas me dicen, no sabían quién era Jezabel, pero después de escuchar las enseñanzas, dicen, wow, pastor, es que con todo lo que usted dijo y en esa oración, pastor, usted me describió a mí la vida que había tenido, pastor. Y cuando escuchaba esa oración empecé a recibir mucha liberación, pastor. Yo no sabía que yo era jezabélica. Algunas me han dicho, pastor, usted habla ahí de que ese demonio hace que uno traumatice a los hijos, pastor. Y mientras yo escuchaba su oración, yo miraba, pastor, que lo que usted ha dicho, eso hacía yo con mi hija. Yo, pastor, yo me arrepentí, le pedí perdón a mi hija porque yo miré que con esa oración que yo le hacía mucho daño a mi hijo o a mi hija. Pero yo no sabía que ese demonio estaba en mí. Entonces lo hacen ignorantemente. Esos demonios son fuertes y manipulan y hacen que pasen muchas cosas. Para que haya un verdadero orden en el matrimonio y en la iglesia, esa sanidad emocional es necesaria. Se ocupa la verdad porque la verdad nos hace libre, pero también recibir liberación, alguien que el Señor esté usando con poder. Porque muchas de las damas, pastor, yo no quiero pelear con mi marido, pastor, yo siento un odio por mi marido que no lo soporto que se me acerque, no puedo ni hablar con él y lo ofendo mucho, que es un inútil, que es un tonto, que no sirve para nada. Y ya yo no lo quiero hacer, pastor, porque ya sé que yo estoy mal, pero no me puedo controlar, me dicen. No se pueden controlar, porque son demonios que están adentro, que le manipulan desde adentro y se sale esa ira y ese que quieren matar al marido, o viceversa, de repente el marido quiere matar a la esposa. Hay poderes de las tinieblas detrás.
Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Para que haya un verdadero orden en el matrimonio y en la iglesia, es necesario recibir sanidad del alma, liberación. Para eso el Señor envía discípulos como nosotros. Por eso el verdadero evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Porque en un matrimonio, una iglesia se quiera organizar y alinearse a los estatutos del Señor, si no hay libertad en el alma, no pueden. Así de sencillo, no pueden. Es esclavitud. Hay que ser libres de la esclavitud para tener libertad de vivir en la abundancia del reino de los cielos. Primera de Corintios 7, 3 al 5. El hombre debe cumplir a su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino la su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Que aquí la palabra nos manda, a no ser por la oración, y yo voy a agregar, a no ser por los ayunos, que no se nieguen en la intimidad del uno al otro. El diablo aprovecha, si se están negando el uno al otro, para tentar. Pues la palabra manda que no se nieguen. Si son dos unos, no tienen que negarse el uno al otro. Y en muchos matrimonios se niegan constantemente. Muchas personas con trauma, especialmente las mujeres, también hombres que han sido traumatizados, no pueden estar con sus cónyuges. Lo aman, pero no pueden acercarse a ellos en la intimidad. Se necesita sanidad emocional. Hay un espíritu también que se llama frigidez. Muchas mujeres tienen ese espíritu de frigidez, especialmente si fueron violadas de niños, de niñas. Y no pueden, es como que están como muertas en el área sexual. No sienten ninguna atracción por sus esposos. Es como que aborrecen la intimidad con el marido. Por eso por heridas y traumas. Si son libres, si son sanas, van a tener una vida natural en esa área. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón, dice la palabra de Dios. Pero el varón es la cabeza de la mujer. ¿Ves? No dice que Cristo es la cabeza de la mujer, es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, la mujer tiene que estar sometida a obediencia. Esa es la palabra de Dios. Efesios 5, 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oiga, aquí dice la palabra que la mujer se someta a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí una vez más menciona que el marido es la cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual es su cuerpo y es su Salvador. Aquí manda a las mujeres a que se sometan a su marido como al Señor. Muchas mujeres dicen, yo te amo, Señor, a ti, pero a mi marido no me someto a ese para nada. Cuando dicen así, o aún así piensan en su corazón, es porque hay esclavitud, y es maldad, y es rebeldía. Mas yo no le estoy juzgando. He enfatizado la importancia de sanidad y de liberación. He compartido poquito como muchas damas se comportan de una manera muy agresiva y violenta contra sus maridos, pero es porque ahí está Jezabel. Y por lo general, ese tipo de Jezabel, porque son muchos tipos de Jezabel, pero el tipo de Jezabel que hace que aborrezcan a sus maridos, que sean agresivos, calumniadoras, peleoneras, que no lo toleren para nada, muchas veces entra a través de los traumas. Sea trauma ancestral de por cosas que han pasado en la familia o trauma que vivieron ustedes mismas. Y como la mujer es un vaso más frágil, a veces el diablo usa cosas sencillas, a veces un sonido fuerte que hubo en la casa, a veces usa para traumar a una dama, de niña y de niño. Cualquier evento que haya sido un poquito fuerte, el enemigo lo pudo haber utilizado para crear ciertas heridas. Y a través de esas heridas emocionales, traumas, el enemigo ahora controla tu actitud, tu comportamiento, tus emociones, tu conducta, tu carácter, tus deseos. Pero hay libertad en el nombre de Jesucristo. La verdad os hará libre. Lo bueno que ese daño que el diablo hizo se puede resarcir y pueden ser libres si buscan de Dios en un lugar correcto. Mateo 5, 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Aquí la palabra está fuerte, porque aquí habla ya de infierno, aquí habla de condenación, aquí habla de fuego, de tormento. No debemos pecar, no debemos adulterar, no debemos cometer pecados. Habla aquí de mano derecha, muchas personas usan la mano, obviamente, todos pecamos muchas veces en un pasado antes de conocer al Señor, autocomplaciéndose, por no ser la palabra más común, tocándose a sí mismo. Todo eso es pecado y es pecado de muerte. Aquí habla del infierno, aquí habla de que si fornican aún con los ojos en el corazón, es pecado. O sea, no queremos nada de esas cosas. Tenemos que resistir toda tentación que el diablo quiera poner a pecar y rechazarlo y echarlo fuera. Esta palabra de echar, échalo de ti. Aquí, más que cortarse la mano, hay demonios que si cometieron pecados sexuales, tocándose a sí mismo o a sí misma, usan sus manos. Cuando hacen eso, esa mano está contaminada y hay muchos demonios. No es necesariamente cortarse la mano física, por eso el espíritu, ese demonio que tiene la mano atada para que se toquen y no pueden parar de tocarse a sí mismo o a sí misma. Esos demonios hay que sacarlo de su cuerpo. Si salen de ellos, ya su mano va a ser libre y ya no van a tener ese impulso de tocarse a sí mismo. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Aquí una vez más habla de juicio. Los pecados sexuales, el que peca sexualmente está bajo juicio, al menos que se arrepientan de corazón y se aparten de él, porque si se arrepienten y siguen pecando, siguen bajo juicio. Mas si se arrepienten y se apartan del mal, encuentran misericordia. En la palabra miramos cómo encontraron la mujer en el acto de adulterio. Bajo el Viejo Testamento, una mujer adúltera encontrada en el acto de adulterio tenía que ser muerta. Y los fariseos ya tenían piedras para apedrearla y matarla. Y el Señor dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y ya estaban todos los pastores de la iglesia fariseas y esas religiones, y ninguno tiró una piedra, porque su conciencia le acusaba. Muchos acusan, no, porque tú. Pero si meditaran un poquito, dijeran, porque yo he hecho peor que este y que esta. Ella adulteró, un pecado muy grave, y es un pecado de muerte. Pero miramos que el Señor le dio la oportunidad, que si se arrepentía, no moriría. Detrás de ese adulterio hay demonios esclavizadores que atan a la persona al pecado sexual. Es, en realidad, lo que son parte de una iglesia como esta y que perseveran ingresando a nuestras administraciones, se dan cuenta que muchas personas están como si fueran muñequitos. En realidad, el diablo a cada uno de nosotros en algún momento del pasado nos puso como muñequitos. Es como que uno está como un robot a control remoto y que uno no tiene dominio propio. Y uno no puede prácticamente hacer lo que uno quiere, sino hace el mal que uno no quiere. Por eso, el que el Señor libertare será verdaderamente libre. Hay esclavitud en muchas personas y el Señor conoce esta cosa. Entonces, si por esa esclavitud el Señor juzga a todo el mundo, pues todo el mundo sería al infierno. Pero más en su misericordia, Él nos da la oportunidad a que nos arrepintamos. Y si nos arrepentimos, podemos ser libres de esa esclavitud. Y ya no hay que reincidir, ya no hay que recaer en ese pecado. Esta dama le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Es decir, nadie te juzga ahorita, pero no peques más. Primera de Corintios 7, 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí la palabra manda de que bueno no es no estar con una mujer o la mujer no estar con un hombre. Más que nada, el punto es de que si uno está solo, es como que uno se puede enfocar más en lo de Dios. Como Ana la profetisa que se entregó a Dios, ya no hay menos distracción. Pero a la vez, un matrimonio en orden, un matrimonio conforme a la palabra de Dios,
donde el hombre es la cabeza del hogar y camina conforme a la palabra de Dios, no que cabeza del hogar para maltratar a la mujer o para irse de fiesta y de parranda y para hacer todas las cosas que son pecaminosas. No, es un matrimonio que está en desorden y es un caos. Pero un matrimonio donde el hombre es cabeza de la mujer para hacer lo que manda la palabra. Y un matrimonio donde la mujer es ayuda idónea y se somete a su marido, pero para hacer lo que manda la palabra de Dios. Entonces un matrimonio en bendición. Pues son dos para todo en vez de uno para todo. Cuando hay unidad, dice la palabra que la mujer virtuosa es corona de su marido. Una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer virtuosa pues es un gozo, es un honor para su esposo. Pero la mujer contenciosa, la perionera, la insensata, destruye su propia casa. Dice la palabra que es como una gotera en tiempo de lluvia, que es insoportable, es intolerable, es una tortura tener una mujer contenciosa. Entonces una mujer así, la verdad, es un tropiezo para el hombre. Un hombre callejero, mundano, borracho, fornicario, también es tropiezo para su mujer. Por lo tanto, al final de cuentas, lo que deseamos es matrimonios felices. Esa felicidad y esa paz, el Señor promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es difícil o imposible que esté y permanezca en un hogar, a menos que ambos se sometan a la perfecta voluntad de Dios, que caminen conforme a los estatutos del Señor y que vivan una vida para agradar a Cristo antes que agradarse a sí mismo. Porque el hombre que agrada a Cristo va a agradar a su esposa porque la va a tratar como un vaso más frágil y la va a amar más como a sí mismo, la va a amar a ella como a sí mismo porque teme de Dios. Pues por igual, si la mujer teme de Dios y se somete a su marido como manda la palabra, pues también va a ser corona de ese esposo, va a ser una mujer que va a ser ayuda idónea como Dios la creó. Es un matrimonio que está en bendición, es un matrimonio que se disfruta, a diferencia desafortunadamente, del caos que vivimos en casi todos los matrimonios en el mundo entero en estos momentos. La verdad os hará libre. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para todos. Gracias por escucharme. Yo le miro en nuestra próxima transmisión.